Bienvenida a Creando tu Universo, el espacio donde entenderás cómo tu mente, tus creencias y tu energía están diseñando la vida que hoy tienes y cómo puedes transformarla en la vida que sueñas. Soy Jane Zúñiga, psicóloga y guía en este viaje, y aquí aprenderás a liberar las lealtades familiares, soltar la carencia y reconectar con tu poder creador. Bienvenida a Creando tu Universo. Gracias por acompañarme en este 5º episodio ya. Y quiero hacerte unas preguntas el día de hoy. ¿Alguna vez has sentido miedo al dinero, al éxito o a brillar sin saber exactamente por qué? ¿Has sentido culpa por querer más, por soñar más grande o por no querer repetir la historia de tu familia? Soy Jane Zúñiga, psicóloga sistémica, mentora personal y conferencista. Hoy vamos a hablar de los miedos heredados, las creencias que nos han implantado desde niñas y los roles que nos asignaron y cómo todo esto puede estar influyendo en la capacidad o en tu capacidad de vivir la vida que deseas o la vida de tus sueños. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial, ya que Ivette y yo tenemos una amistad que nos respalda de muchísimos años. Estamos hablando de ¿qué será, amiga? Unos más de 15 años de amistad. Hace 15 años ya hay que hacernos una quinceañera. Sí. Tenemos que celebrar o festejar nuestro próximo aniversario. Ivette es escritora. Ella ahorita les va a hablar un poquito más acerca de lo que escribe. Y nos gustaría mucho, a mí me gustaría mucho, Ivette, que te presentaras, que la audiencia te conozca, quién es Ivette, cómo ha sido tu historia, tu evolución y claramente las manifestaciones que has tenido en los últimos años de tu vida. Me da risa porque sabía que me ibas a preguntar esto, ¿no? Que me presentara, y yo ¿cómo me presento? ¿Como consultora? ¿Como escritora? ¿Como qué? Pero qué bueno que sí, ¿qué me dedico? ¿Qué es lo que hago? ¿Correctora? O sea, ¿qué soy? Bueno, qué bueno que iniciaste con escritora. Sí, soy escritora. Tengo un par de libros publicados, me encanta leer, me encantan los libros. Estoy metida en el mundo editorial actualmente, pero también soy consultora de desarrollo organizacional porque por muchos años, de hecho, gracias a eso nos conocimos, ¿no? Recursos humanos. Y es a lo que me dedico actualmente. Sin embargo, pues creo que me define mucho más que eso. Cuando supe de tu podcast, y que decías acerca de la manifestación o de los últimos años, ¿sabes qué? Yo empecé a manifestar desde que tenía 22 años, 21 años, y apenas ahorita estoy cayendo en cuenta que lo que sucedió entonces fue una manifestación y que gracias a eso pude irme a vivir 6 meses a otro país. Digo, ahorita viéndolo cómo es realmente la manifestación y cómo se trabaja uno y entendiendo lo que se propone. El concepto, ¿no? de qué es la manifestación. Exacto. O sea, me acabo de percatar que eso lo hice cuando tenía 21 años y que gracias a eso pude irme a vivir a otro país que era uno de mis sueños, vivir sola, ser independiente en un país completamente diferente. Y aún, como lo decía, ¿no? Aún con todos los miedos que nos hereda la familia, aún con todos los comentarios que pudiste haber escuchado de no te vayas sola, ten cuidado. Te digo, esto se va a conectar mucho con el tema de hoy. Entonces, compártenos, o sea, ¿cuáles fueron tus primeras manifestaciones hace más de, unos 15 años, 20 años? No, güey, tengo 40. Oh, tengo 40. O sea, fue hace casi 20 años. Es verdad. Bueno, yo estoy cerca de los 40. Bueno, olvidemos eso de las edades. Háblanos de la manifestación. Es que en aquel entonces yo ya sabía la respuesta a mis papás y les decía, me quiero ir de intercambio, porque en aquel entonces no eran tan comunes los intercambios, o solamente las personas con dinero se podían dar ese lujo de ir de intercambio. Entonces yo ya sabía que si les decía a mis papás y les pedía permiso, su respuesta iba a ser la de siempre. No hay dinero. Claro. No hay dinero. Entonces dije, no, ni madre, me voy a anticipar a esa respuesta y voy a buscar el cómo sí me puedo ir. O sea, desde ahí. ¿Eres manifestadora? No sé qué pasó con la Ivette, que por muchos años me olvidé que manifestar se podía. Claro. Y así empecé, ¿no? Voy a buscarles el cómo sí. Entonces empecé a investigar todas las preguntas. O sea, yo me anticipé a las preguntas a mis papás. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Y con quién vas a vivir? ¿Y qué vas a hacer allá? Y todas las preguntas yo me anticipé.
Entonces me puse a buscar en internet. Recordemos que hace casi 20 años el internet no era para nada lo de ahora. Lo que es hoy, claro. Para nada. O sea, facilita hoy la vida, ¿no? Exacto. Y Google Maps estaba súper limitado. Yo ya había escogido la ciudad, ya había escogido qué era lo que iba a estudiar, o me faltaba el cómo, ¿no? En dónde voy a vivir, con quién. Me puse a buscar, investigar, encontré una casa, unos roommates, tuve videollamada con ellos, o sea, todo lo hice yo aparte. Básicamente me anticipé un año. Wow. Un año, o sea, desde un año antes yo empecé a trabajar. Y me voy a poner a trabajar y voy a sacar dinero, a ver cuánto dinero necesito. La renta es esto, el pasaje es tal. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 21. 21 años. Oh, wow. Me anticipé a todo. Entonces llego, imprimí, ¿no? Por en aquel entonces soy Ibetlanderos. Claro, ¿no? Claro. Imprimí todo, lo engargolé y se los presenté a mis papás así de... Como un proyecto. Como un proyecto. Oh, o sea, no les estoy pidiendo permiso, esto es lo que va a pasar. Oye, pero ¿con qué dinero? Ah, página 6, ¿no? Oye, pero ¿en dónde vas a vivir? Ah, página 10. Ay, pero todo ahí estaba puesto, ahí estaba listo. Lo mejor es que tenía un plan. Yo no sabía de dónde iba a trabajar, pero yo sabía que tenía un año para conseguirlo. Entonces, encontré un trabajo que dije, bueno, con lo que gane aquí, lo ahorro, tal y tal. A la semana que yo entré a trabajar, me gané una beca. Esa fue una manifestación, ¿estás de acuerdo? Exacto. ¿Dónde está esa Ivette que la necesito ahorita? Pues regrésenme esa versión. Sí, claro, porque yo no tenía nada de miedo, al contrario, estaba muy emocionada por ese cambio, estaba 100% emocionada, porque lo que yo quería era vivir sola, o sea, yo en chick flick, ¿no? Yo en mi película chick flick quiero vivir sola en otro país y quiero tener esa experiencia. Genial. Esa era mi meta, o sea, la fregada de la escuela, o sea, si tengo que estudiar algo, bueno, pues ya vale, lo estudio, no importa. Pero yo quiero vivir sola. De intercambio. Me fue de intercambio. Okay. Pero mira, también la manifestación. O sea, yo lo que quería era vivir la experiencia. De los 6 meses que estuve ahí, 5 hubo paro estudiantil. Entonces las escuelas están cerradas. Si es que solo fui a la escuela. O sea, fuiste a experimentar literal el cambio, o sea, vivir esta experiencia del cambio de país. Sí. Porque era un deseo, finalmente era un deseo que lo llevaste al plano físico, al plano terrenal, o sea, se manifestó, se materializó, ¿no? Entonces, ok, qué interesante. Sí. Esa fue una de tus primeras, seguramente tuviste otras manifestaciones antes, pero ahorita de donde puedo hacer conciencia, esa fue un muy buen ejemplo, buen ejemplo, porque busqué el cómo sí me visualizaba, o sea, yo me veía en esa casa, porque aparte me la pasaba viendo las fotos de la casa a la que iba, entonces yo me visualizaba ahí, me visualizaba en las calles. Completamente. Digo, voy a hacer algunas preguntas. A mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué cambió en la Ivette de ese momento a tus 21 años? Porque ahorita lo vamos a conectar con a Ivette y a mí nos corrieron de una empresa, no vamos a mencionar nombres. Malditos los ojos. Pero estuvo muy gracioso como quiero contarles un poquito de esta historia y regresarlo a este punto de los miedos heredados. Yo tenía... Fue hace más de 10 años, no, hace como 15 años. Fue en el 2012. Fue en el 2012, claro. Nos liquidan de una empresa, primero me liquidaron a mí y como a las 2 semanas sales tú. Eso estuvo muy chistoso porque yo estaba en depresión total, o sea, estaba viviendo un duelo por esta pérdida de trabajo. Porque recuerdo que en ese entonces mi papá estaba muy enfermo y no me creían. O sea, en mi trabajo no me creían, me cuestionaron un chorro de veces y yo les decía, es que falto por esto, es que llego tarde por esto, porque en ese entonces pues mi papá estaba a mi cargo, ¿no? O sea, vivía en mi departamento, yo lo cuidaba, tenía que iba al trabajo a las 8 de la mañana creo, a las 2 de la tarde a la comida, regresaba a mi casa, le daba de comer, inyectaba insulina, todos estos cuidados y me regresaba, entonces muchas veces pues obviamente llegaba tarde, ¿no? Y mi jefa en ese momento, que tampoco voy a mencionar, quisiera mencionar, no me creía, entonces mi papá muere un año después o un poquito después, murió en el 2013, pero yo ya tenía un duelo anticipado, ¿no? En ese sentido porque no me liquidan. Una de las razones fue porque mi desempeño había bajado y todas estas cosas,
Y yo recuerdo que tú echándome porras, ¿no? Así como que todo va a estar bien. De hecho, nos conocimos en esa empresa, fue muy curioso. Y a las 2 semanas, amiga, ¿qué crees? Me despidieron. Entonces, nos vamos a un café, Ivette y yo, a llorar. Literalmente nos fuimos a llorar. Y me acuerdo que en ese tiempo, ese día, tú me dijiste, no me acuerdo si yo te dije o tú me dijiste, pero no te preocupes, amiga, un día vamos a lograr nuestros sueños, yo voy a ser la mejor escritora y tú vas a ser la mejor conferencista, porque en ese entonces me gustaba mucho, de hecho me dedicaba a dar talleres, yo te capacité para entrar a esa empresa y sucedieron cosas así muy padres. Y ahorita, al día de hoy, en el 2025, claro, esta manifestación, perdón, 2026, esta manifestación empezó, ¿cuándo escribiste tu primer libro? O sea, ¿cuándo se publicó? Se publicó en el 2020. En el 2020, fíjate, en pandemia. Yo en el 2020 todavía no hacía esta evolución o esta transición. Sin embargo, creo también ahora que lo mencionas que empezamos a manifestar desde hace mucho tiempo. Pero al día de hoy nos hemos juntado y hemos estado mucho más en contacto y decimos, amiga, ya estamos materializando y manifestando los sueños que un día llorando dijimos, un día vamos a ser yo la mejor, bueno, tú la mejor escritora y yo la mejor conferencista. Y es muy curioso cómo se ha ido conectando esta historia. Entonces, ¿qué se siente? O sea, ¿qué ha sido para ti a pesar de toda eh, eh, ese sistema de creencias con el que creciste en un sistema como muy limitado, ¿no? Pudiéramos decir como estas creencias de no hay dinero, está caro, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir tú sola en un país tan lejos de nosotros, papás? Entonces, me queda claro que en ese momento la valentía y el coraje fue una de las cosas o razones por las que tú te mantuviste en un país lejos. Pero, ¿qué nos puedes compartir? O sea, ¿qué fue lo que te hizo como impulsarte a seguir ese sueño de vivir fuera de casa? A mí me encantaba la idea del cambio. Curiosamente, que ahora a mis 40 es lo que más me aterra, el cambio. Creo que Ok. en aquel entonces todo lo veía fácil. Y creo que conforme fui creciendo encontré miedos, miedo a no poder, miedo a ser vista, miedo a llamar la atención. Y no sé, yo lo quería vivir como yo sola. Si me preguntas ahorita si lo volveré a hacer, irme a vivir a otro país, luego me fui a Chile. Irme a Chile 6 meses sin conocer a nadie, yo lo pensaría 2 veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo Y pensarías? lo volvería a pensar así de, ¿y dónde voy a conseguir el dinero? ¿Y qué voy a hacer allá? ¿Y qué voy a hacer cuando regrese? Y la inseguridad, o sea, una mujer sola, viajando por el mundo, o sea, no, a lo mejor ahorita sí me daría miedo. Y además la situación del mundo ya la veo distinta. Me imagino que los riesgos son muy similares, pero ahora yo lo veo desde una manera muy distinta. O sea, ahora ya veo más las noticias. Ya Sí, sé digo, muchas cosas que estamos más pasan. influenciados, ¿no? Sí. Pero bueno, no todos los miedos nacen de nosotros, o sea, algunos miedos son heredados. En este caso, o sea, tú dices, yo ahorita como que resurgieron esos miedos y muchas mujeres cargamos con miedos que vienen de un sistema familiar, o sea, yo en algún punto escuché que esto era peligroso, que esto, Ujú. que no me iba a alcanzar, que no iba a vivir de viajar, que no iba a vivir de ser escritora o de ser psicóloga, ¿no? Como en algún punto nos lo dijeron, porque creo que coincidimos en eso. Sí. Entonces, ¿de dónde crees que vengan esos miedos a arriesgarte, miedo a tener más dinero, incluso miedo a tener más dinero que tu familia, ¿no? Miedo a ser más exitoso que tu familia, a destacar, a ser visto. Tú decías ahorita, pues, ahorita tengo miedo a ser vista, ¿no? Pero, e incluso, o sea, en algunos casos, en mi caso, el miedo a romper las tradiciones, ¿no? Porque la lealtad familiar es como, se marca mucho en los sistemas familiares, ¿cómo voy a dejar solo a mi papá, a mi mamá, ¿no? Ahorita, ¿cómo me iría? Y digo, las dos hemos atravesado situaciones difíciles, retos en la vida, ¿no? Que nos han puesto a prueba en muchos sentidos, pero ¿de dónde crees que nacieron, regresando a la pregunta, estos miedos que ahorita tienes? No creo que nacieron ahorita, creo que están resurgiendo de algún lado. Sí, porque ahora veo a mis papás ya no como papás en su rol de papás, sino como personas, como empresarios, como trabajadores.
y veo, entiendo la inestabilidad que sentía mi papá, la inestabilidad económica al no tener un trabajo fijo, y algunas limitaciones que nosotras tuvimos, mi hermana y yo. Okay. Por supuesto que ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos para tener con qué darnos la mejor vida. O sea, no me quejo en ningún momento porque ellos hicieron lo que pensaron que era lo mejor para nosotros, ¿no? Y para ellos. Pero me empecé a hacer yo muchas preguntas ya de adulta, porque empecé a seguir como el mismo patrón de tener un trabajo fijo, un horario, oficina, La lealtad. salario, sí, claro, y me gustaba ganar ese dinero, pero luego me empecé a hacer las preguntas de, ¿realmente esto es lo que quiero? Y por un lado esa era la pregunta, pero el otro es como, güey, o sea, si quieres hacer otra cosa, no te va a dar la estabilidad económica que tienes ahorita. Claro. Pagarte el carro de la agencia, poder rentar este departamento, tener estos viajes, estos conciertos. Entonces era, ok, no, me voy por esto, por lo fácil, entre comillas, pero por otro lado seguía ¿te gusta realmente lo que haces? ¿Quieres hacer algo diferente? Sí. Como esa voz interna, ¿no? Sí. La intuición, la voz. conciencia. Sí, es tu conciencia hablándote, diciéndote, no es lo que quieres. Sí. Pero bueno, también tenemos estas creencias implantadas de, por ejemplo, en nuestras generaciones, de nuestros papás, era, tienes que estar estable, tienes que durar años, una eternidad en una empresa para que puedas, parecer como una buena persona, una persona estable, una persona, y para que puedas, lo he dicho en otros episodios, ¿no? Para que puedas sacar tu casa de Infonavit, tener el seguro social, la seguridad, ¿no? Porque esa es una creencia implantada. Sí. Entonces, ¿cómo lidias con esto? Contracorriente y estarme respondiendo todo el tiempo el por qué hago lo que hago. Y es que hubo un parteaguas, o sea, ese despido del 2012 fue el primero de varios, o sea, y bien me dijeron en aquella ocasión, es como, güey, ni llores tanto, porque no va a ser la primera ni la última vez que te van a correr de un trabajo. Sí, y ¿a poco no teníamos esta creencia de me corrieron porque fallé? Oh, claro. Mal. No fui la mejor. No, ¿sabes qué creía yo? Digo, por supuesto que porque era mala y la neta no era la mejor reclutadora. O sea, lo sé. Bueno, no te encantaba, ¿no? No me gustaba. Entonces no era la mejor, pero lo que sí me caló fue que no me volvieran a contratar porque no sabía manejar estándar. Corte A, mi carro actualmente, el que lo saqué de agencia, lo pedí estándar sin saber manejar, porque a mí de ningún lugar me van a volver a correr por no saber estándar. Wow. Pero sí, esa fue la primera de varias, y creo que cada vez ha sido un aprendizaje y oye, o sea, date cuenta que en cualquier lugar, mientras trabajes para alguien más, en cualquier momento te van a dar, perdón la palabra, una patada en la cola. Claro. Y ya no perteneces ahí, a pesar de tu lealtad, a pesar de las horas, del tiempo. A pesar de haberte preparado mentalmente para hacerle leal a alguien más que no eras tú, ¿no? Sí, y fue hasta esta última vez que me despidieron de un trabajo en el 2021. Okay. ¿Fue en el 21? Se me hace que sí. Sí, fue después de la publicación de tu libro. Sí, fue un año después. Fue en el 2021 donde dije, ok, a partir de aquí hago lo que se me da la gana. Tenía los ahorros para intentarlo y para empezar de cero, que fue algo que no pude hacer en el 2012 porque no tenía ahorros. Entonces eso me limitaba un montón. O sea, podía pedirles dinero a mis papás y a lo mejor hacían un esfuerzo y me pagaban, pero yo no quería eso. Entonces tenía la oportunidad en las manos. O sea, tengo el dinero para sobrevivir de aquí un año sin generar un solo peso para intentar lo que yo quiera hacer. Claro. Y es que el universo no te estaba diciendo que no. Simplemente en el 2012 no era el momento. No, pero me sembró la duda. Te estaba preparando. Porque aquella vez en ese Starbucks, me acuerdo que estábamos diciendo, güey, tenemos el mundo a nuestros pies. O sea, estamos súper jóvenes, hermosas, por supuesto. Claro. Estamos súper jóvenes, puedes hacer lo que tú quieras. Me acuerdo que yo saqué una revista de Forbes o de Entrepreneur, no me acuerdo de qué. Y empezábamos a decir, güey, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Totalmente. El problema era que no teníamos el capital para hacerlo, pero el chip ahí se quedó. Teníamos el sueño
implantado. Teníamos el sueño, teníamos la idea, pero también teníamos las creencias muy limitantes, ¿no? Las semillitas de escasez de no tengo dinero. Fíjate cómo lo pensábamos en ese momento. No tengo el dinero. Ujú. Y eso nos limitó en muchos sentidos. Digo, esto no viene de ahorita, esto no lo aprendimos a los 20 y tantos años que teníamos en ese momento. Ujú. Esas frases las absorbimos desde niñas, ¿sí? Y es como frases típicas como el dinero cuesta mucho, o los viajes cuestan mucho, o emprender cuesta mucho. O que viajar de irte de vacaciones, eso está de más. O sea, eso es un gasto, no es una inversión. Innecesario, es un gasto innecesario. Comprar un carro del año es innecesario y a lo mejor aquí a los maestros financieros tal vez les haga les va a temblar ahí un poquito el ojo, pero comprarte el carro de tus sueños, yo jamás lo vería como un gasto innecesario o como un dinero tirado a la basura, porque finalmente la comodidad, el gozo no tienen precio. No, y la seguridad, seguridad. traer un carro bien que no te va a dejar tirada. Exacto. Entonces, y otro chip que traíamos en ese entonces era las mujeres buenas se sacrifican. O sea, y nosotras estábamos sacrificando un montón de cosas. Sacrificar, qué fea palabra, ¿no? Sí, o sea, el sacrificio es igual a sufrimiento, ¿no? Si lo lees, el concepto, ¿cómo se le dice? El significado epistemológico, creo que, no recuerdo bien la palabra, pero sacrificio es igual a sufrimiento, o sea, implica un grado de sufrimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, son creencias que en ese momento teníamos cuando estábamos en nuestros 20s. Por eso es que también en ese momento, pues no surgió el impulso de decir, pues chingue su madre, vamos a ver qué hacemos, pero hay que ir tras nuestros sueños, ¿no? Creo que eran más como las creencias que nos limitaban en ese momento o las semillas de escasez. Sí. Y bueno, en el 2020, por ejemplo, tenías ahorros, tenías como pues bueno, también creo que el que te hayan corrido de una empresa fue como porque el coraje es una emoción que también nos impulsa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no, el ego, güey. Y el ego, claro, bueno, también entra la parte del ego. Me pegaron cabrón en el ego, y ahí fue donde dije, voy a ser la primera que va a poder vivir de la escritura. En el primer intento no lo logré. Estuve así 9 meses, y me empezó a ganar el miedo, ¿no? Porque medio la estaba armando, medio que no, ya estaba yo vacunando ahí mis ahorros. Y me empezó a dar un montón de miedo de quedarme en ceros, claro, ¿no? A perderlo todo. A perderlo todo. Entonces me hablaron de mi antiguo trabajo y me dijeron, oye, ¿quieres volver? Así como el ex cuando te habla. Ay, sí. ¿Qué onda? ¿Volvemos? Y yo, no, pues por supuesto que les puse mis condiciones. A todo me dijeron que sí. Dije, mierda, hubiera pedido más cosas. Pero con lo que me ofrecieron estuvo bien. Me capitalicé y dije, a la siguiente, o sea, esto va a durar hasta donde tenga que durar, claro. Hasta que esto deje de tener sentido, porque mi meta sigue siendo esto, mi propósito más bien, más que una meta, mi propósito sigue siendo este. Uh-huh. Y cuando no haga match este trabajo con el propósito que yo tengo, a la fregada lo dejo, que al cabo ya sé, maquilas hay un montón. Totalmente. Y renuncié. O sea, esa fue la 4ª vez que me quedo sin trabajo y que intento. O sea, regresas y renuncias. Ah, claro, porque ahora yo lo terminé. Muy bien. Ahora yo renuncié. Tenías que cerrar ese ciclo, ¿no? Claro. Que se quedó bien. Y se siente tan bonito. Claro, total. Renuncié y lo volví a intentar. Me fue mucho mejor en esta ocasión, pero de nuevo ya mis ahorros estaban, ¿no? Esfumando. Y encontré una consultora que yo admiraba muchísimo, que en su momento, o sea, en el 2021, cuando me corrieron, antes de que me corrieran de ese trabajo, hicimos un ejercicio de buscar tu propósito, visión, cómo te ves en 5 años. Entonces, pues me volvieron a poner la duda. Sí. Entonces dije, no, yo no puedo ser esclava de este sistema. O sea, necesito hacer algo diferente. Y esa querer hacer algo diferente, yo sabía que iban a dar contracorriente. Los primeros que me apoyaron fueron mis papás. O sea, mis papás, la neta, estuvieron muy orgullosos y me dijeron, ¿qué necesitas? O sea, no tenemos dinero. Apoyo moral, mira, ¿no? Hay abundancia de apoyo moral. Claro. Mis tíos, por ejemplo, era
la Rosita no tiene trabajo. No, pues así le han de haber dado la liquidación, que no es necesario trabajar. Ahí empiezan los juicios, ¿no? Te das cuenta cómo nuestras generaciones anteriores siguen con estas semillas de escasez de pensar que si gozas tu liquidación, te vas a volver a quedar sin dinero. O empieza el juicio de Está malgastando el dinero. Exacto, está malgastando el dinero, debería haberlo invertido en algo, debería haberse comprado la casa, o sea, ¿y qué onda? ¿Cómo lidiaste con esto? Entiendo que ellos tenían muchas dudas, ¿no? Aparte, pues, la familia siempre anda metiendo ahí su cuchara, ¿no? Sí, claro. Y ellos tenían muchas dudas porque ellos no veían la claridad que yo sí veía, ¿no? De dónde voy a sacar dinero. Y yo les decía, es que sí estoy trabajando en mí. Entonces me quedaban viendo y soltaban la risa, ¿no? De, ¿cómo que trabajando en mí? O sea, eso es lo más ridículo y romántico que nadie nunca ha dicho. Y yo, es que sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí estoy trabajando en mí? Entonces ya cuando vieron que realmente estaba ganando dinero dando talleres en línea, estaba ganando dinero corrigiendo libros, o sea, haciendo varias cosas. Ya en las reuniones era, sí, no, pues ya no te hemos visto, me decían, ya no te hemos visto. No, pues es que me llamaron de aquí, presenté mi libro acá. Empezaron a abrir otras posibilidades. Muchísimas. Y mira que soy muy tímida, soy súper tímida para hablar en público. Pero cuando estoy frente a un escenario como que se me olvida, ¿no? O sea, siempre es mi miedo antes de y después de. O sea, mientras estoy en un escenario no me da miedo. Pero de yo a tocar puertas para presentar mi libro era romper mis propios miedos de ser vista, de ser juzgada, de qué van a decir de mi libro. A lo mejor ni siquiera les gusta, a lo mejor nadie viene, pero ya que estaba ahí enfrente se me olvidaba. Y cuando mi familia empezó a ver eso, de que realmente sí estaba generando dinero, que sí me estaba yendo bien. Es más, hasta hice una gira, le llamé la gira Sofía 26, ¿no? Porque era el libro que traía en ese entonces. Mexicali, Guadalajara, Guanajuato, Ensenada. O sea, me fui a varias, Mexicali, ya había dicho Mexicali, no me Sí. Pero fui a varias ciudades y varias presentaciones. Entonces dijeron, ya, está invirtiendo en ella, ya entendimos, ¿no? Que igual ellos no tenían que entender. Exacto. Pero en el momento que lo hicieron, ¿en qué te ayudamos? O sea, empezaron a creer en mi proyecto, sí. Empezaron a creer en ti, en tu proyecto y empezaron a querer contribuir. Y quieras o no, de cierta manera yo necesitaba esa credibilidad o esa aprobación, porque pues no manches, ¿cómo mi familia no me va a apoyar? ¿Por qué mi familia no cree en mí? Claro. Y ya cuando finalmente los tuve conmigo otra vez fue, ok, relájate, sí se puede. Fue como el empujoncito extra, ¿no? Era un extra en realidad, porque yo ya estaba muy encarrilada. Sí, totalmente. Y en temas de dinero, abundancia y culpa, muchas mujeres deseamos abundancia, pero sentimos culpa por recibir. En algún momento, digo, si en tu familia el dinero fue sinónimo de sufrimiento, tu inconsciente puede estar asociando abundancia con igual a peligro. Entonces, en tu trabajo, en nuestro trabajo, digo, yo también me dedico a la consulta privada como terapeuta, pero al principio yo recuerdo que me costaba mucho recibir el pago, ¿no? O sea, sentía como que de cierta forma los estaba engañando, los estaba como estafando, ¿no? Que el costo de la consulta era como, es mucho más de lo que yo estoy ofreciendo. O sea, en algún punto, por ejemplo, tú que corriges libros, que eres editora y todas estas cosas de que vendes talleres, ¿llegaste a sentir que culpa por recibir? Más bien culpa por querer cobrar mis servicios. Y es que yo decía, disfruto tanto hacer esto que lo pudiera hacer gratis. Claro, o sea, si tuviera un ingreso, ¿no? Por supuesto que lo hago gratis. Pero luego hablando con una amiga, o sea, tú, era como, no, güey, o sea, tienes que ponerle un precio a tus servicios, o sea, es la experiencia la que te están pagando, es tu tiempo, o sea, estás dejando de hacer cosas por hacer esto, necesitas cobrarles. Entonces yo, bueno,
como soy nueva y como nadie me conoce, voy a cobrar bien poquito. Sí. Entonces empecé a cobrar Pero esa es otra creencia limitante, ¿no? Claro, como nadie me conoce, como no tengo experiencia, bla, 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 pero resultaba que tenía más experiencia que muchos escritores. Entonces, por supuesto que les podía cobrar más. Ahorita ya lo sé, pero sí en un principio fue, ok, ya, finalmente me decido a cobrarles, pero no les voy a cobrar tanto, va a ser poquito. Y luego, bueno, no lo voy a hacer en tanto tiempo, lo voy a hacer más rápido. Me empecé yo a poner como muchos límites con tal de no sentirme mal de cobrar por hacer algo que me apasiona, que me encanta hacer. Claro. Y es que tenemos esta idea de lo que te apasiona o lo que tanto amas hacer, lo puedes hacer por altruismo, ¿no? Como Ajá. para ayudar a los demás, pero el dinero es una energía. Y en algún punto creímos, y me atrevo a decir que creímos, que el dinero era sinónimo de, ¿cómo se le llama esto? Como prepotencia pero el dinero es tan necesario, o sea, si es una energía y algo que hemos platicado en muchos casos de café, que nos hemos tomado el café juntas, es el dinero es una energía y entre más lo quieras, entre más lo trates bonito, entre más lo honres, más lo respetes, más abundancia vas a tener. Pero en su momento también pensábamos que el dinero era malo, ¿no? Que el dinero era igual a ser arrogante. Entonces, por eso también teníamos mucho esta idea de cuando amas hacer algo, no importa si no lo cobras, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, el dinero es tan indispensable y el dinero sí da la felicidad y el dinero sí nos resuelve cosas, ¿sí? Solo es que el contexto o más bien como desde dónde elegíamos el dinero era lo que estaba Uh-huh. mal, ¿no? Lo elegíamos desde la escasez, desde el necesito dinero, o sea, la palabra necesitar significa no tengo. Entonces, por eso es que no hacía match como esta parte de cobrar, ¿no? Y luego, si no cobrabas, también te sentías mal porque, claro, pues, sacrificabas tu propia estabilidad financiera, ¿no? Entonces, creo que todos los que hemos en algún punto decidido hacer o perseguir la vida de nuestros sueños, lidiamos con esta pequeña parte, ¿no? Como estoy iniciando, entonces mi trabajo no tiene tanto valor. Pero yo creo que desde el día 1 le deberíamos poner el valor que tienen, ¿sí? uh-huh. Y también, o sea, hacer como un estudio de mercado de, a ver, ¿cuánto están cobrando los psicólogos? ¿Cuánto están cobrando los editores? ¿Cuánto están cobrando los entrenadores, los capacitadores, los coach, los que hacen coaching, los mentores, ¿no? Y digo, no necesariamente tienes que, es que él cobra 5,000 pesos, yo también. No, o sea, tú ponle valor a lo que estás haciendo y la gente te va a creer. Pero la gente te empieza a creer cuando tú crees en tu producto, cuando tú crees en ti. Y tu producto, pues, eres tú, ¿no? Tú eres tu activo más caro. Esa es una frase que uso mucho. Y bueno, hablando de esta parte de miedo a cobrar, ¿no? Pues tiene que ver o está ligado con el miedo al éxito, al brillo, ¿no? Al brillo que podemos tener. O sea, no solo es miedo al fracaso, también tenemos miedo a brillar, ¿sí? Y cobrar más te pone los reflectores en ti. Uh-huh. Sí. Eso a mí me da mucho miedo porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? Y ya me pasó, o sea, ya hubo la vez en la que me equivoqué y me equivoqué con la persona que no debía equivocarme. Y me fue mal. Sí. Al final, como editora, sí, como correctora. Lo hice mal. Mi error fue agarrar un trabajo en un momento donde yo no podía corregir. Me estaba cambiando de casa en una situación complicada. Claro. Entonces me agarró en ese periodo, acepté el trabajo porque necesitaba el dinero, ¿no? Porque estaba haciendo muchos cambios y era como, no, o sea, necesito este ingreso, además es con una persona que me va a potencializar mi trabajo, si lo hago bien me va a recomendar y me va a traer un montón de clientes, y fue exactamente lo contrario, me fue súper mal. Entonces sentía un montón de vergüenza primero, un montón de culpa, yo ya no sabía cómo remediar el error y la verdad es de que el daño ya estaba hecho. Uh-huh. Es como ya no puedes hacer nada, o sea, intenté de verdad, regrésame el manuscrito, te lo vuelvo a corregir, ya no creyó en mí,
No la juzgo, creo que en su lugar yo hubiera hecho lo mismo, no, ni madre, yo me busco otro Claro. que lo haga bien. Entonces ya lo que todo el mundo me empezó a decir, güey, ya suéltalo y aprende del error. Claro, Ya que tienes que ser diferente. claro. Y eso no te va a quitar tu brillo. Y ni tampoco va a minimizar lo exitosa que puede ser, ¿no? El problema es que eh, cuando tienes miedo a brillar, no te permites el error, no te permites el fracaso. Pero el fracaso es parte de la evolución, o sea, Sí, el fracaso te va a llevar a ser una mujer aún más exitosa y eso es lo que nos cuesta trabajo como ligar, ¿no? Como que nuestro cerebro primitivo, que es la mente subconsciente, no nos deja ligarlo con nuestra mente consciente, aquella que hace las tomas sí. de conciencia, ¿no? Y fíjate, si no hubiera sucedido eso, si yo no hubiera cometido ese error con esa persona, me hubiera sentido tan miserable, no hubiera tenido lo que tengo ahora. Porque a partir de ahí, o sea, sí me eché así a llorar como 2 meses. Así, no, fuera redes, no quiero hablar con nadie, no quiero volver a corregir nada en mi vida, Sí, sí, porque pues recuerdo. drama, ¿no? Escritora, me encanta el drama. Entonces me tiré así al drama y cuando dije, no, ya estoy lista para salir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Entonces me empecé a documentar y empecé a estudiar y empecé a preguntar. Y una editorial de aquí de Tijuana me dijo, es que tú tienes el perfil, yo quiero que seas la coordinadora editorial con nosotros, queremos que participes con nosotros. Y yo, güey, o sea, acabo de super cagarla en un proyecto, no lo quiero hacer contigo. Me dice, precisamente por eso necesitas trabajar con nosotros, porque ya supiste cómo se siente fracasar. Qué Por lección eso, de vida. sí, por eso te necesitamos con nosotros. Y yo, bueno, si este güey cree en mí, sabiendo este background, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces dije, no, pues me pongo a estudiar, o sea, ¿qué voy a hacer para que esto no me vuelva a pasar? Y de algo me sirve la maquila porque empecé con los 5 porqués, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo evitar que esto se repita en el futuro? Entonces me hice otro método, me hice de un programa, o sea, me hice de muchas herramientas que me enseñaron, otras que yo aprendí por fuera y Claro. dije, esto ya no me vuelve a pasar. Y así estoy trabajando ahorita y me está yendo mucho mejor, mucho mejor. Súper. Manifestaste algo mucho más grande, que era lo que te decía hace un ratito, ¿no? El universo nunca te dice que no. Ujú. Te dice no, porque todavía no es el momento. Te dice no, porque viene algo mejor. O a veces nos dice no, porque no estás listo para recibir eso. Entonces tiene que haber aprendizaje. Y todas las cosas que nos pasan, finalmente, pues las personas son maestros de nuestras vidas, ¿no? O sea, al final aprendemos algo y aprendiste algo de esa persona. Y bueno, algo que yo pudiera aquí como agregar es, cuando estamos brillando y cuando estamos en un punto máximo de éxito, empieza el autosabotaje también. Y cositas o experiencias como estas nos hacen como confirmar esa creencia o esa herida que ya tenemos, ¿no? Porque por ejemplo, brillar nos activa en las ideas de, es que voy a humillar a mi familia, ¿no? Si yo brillo más, voy a ser el creído de la familia, o me voy a quedar sola, o me van a criticar. Entonces, en tu caso fue como que estabas en tu máximo esplendor pues obviamente lo que te decía, está el reflector sobre ti y te entran estos autosabotajes, estos miedos ocultos que andan por ahí, ¿no? O estas lealtades, que es, tengo miedo a la crítica. Entonces, ¿qué hizo Ivette? Pues empezó a ser chiquita, se desapareció, hasta que alguien llegó y le dijo, hey, no, o sea, esto es lo que te va a hacer finalmente grande, ¿no? Lo que te va a hacer que, mira, o sea, después de tanto fracaso, después de haberlo intentado una y otra vez, ¿dónde estás ahorita? Ujú. Entonces, amiga, eso es otra manifestación. Sí. Y bueno, otra cosa que me viene en mente es también los roles que tenemos asignados desde niñas, ¿no? Y esto mucho en las mujeres, más en las mujeres que en los hombres por la crianza, por las creencias que se tiene sobre el rol de la mujer, ¿no? Muchas crecimos con roles como ser la fuerte, ser la responsable, ser la complaciente, y eso obviamente la que no molesta, ¿no? Incluso eso también nos limita mucho a salir al mundo a brillar, ¿no? Entonces, regularmente tendemos a hacernos chiquitas, a escondernos, ya la regué, hoy tienen razón, ¿no? La sociedad, no estoy preparada para salir al mundo.
Pero bueno, o sea, nos damos también como, nuestro valor lo damos también mucho si no hay fracasos, entonces sí valgo en el mercado, ¿no? O en la vida laboral. Si no tengo, ¿cuántas veces no te pasó que en tu currículum, estoy segura que sí te pasó, que cuando ibas a mandar tu currículum o tu CV a otra empresa decías, voy a borrar esta de donde me corrieron, ¿no? O no voy a hablar de esta que duré 2 meses porque no me van a querer contratar, o sea. Sí, claro. Entonces, o sea, sí, el rol que se nos asigna es como de hacernos chiquitas todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya me corrieron de 2 empresas, entonces no, pues ya mejor me voy a bajarme el valor, ¿no? Y voy Sí, buscar un puesto más abajo. Postularme para un puesto Sí. más abajo o inferior. Y bueno, o sea, el costo de obedecer estos mandatos, pues también tiene, o sea, más bien el obedecer estos mandatos tiene un costo. Lo que ya nos pasa, el autosabotaje, las relaciones desiguales, la culpa cuando te va bien, el miedo a elegirte, o sea, porque a lo mejor en este momento, cuando te pasa esta situación con esta persona, tú no te elegiste, o sea, tú querías resolverle, cuando pudiste haberle dicho, cometí un error y sí, búscate a otro. Te recomiendo Te recomiendo a este editor, ¿no? A este, ¿cómo le llamas? Corrector, ¿no? Entonces, implica un montón de cosas el tener estas creencias, ¿no? El venir arrastrando como esas lealtades. Y bueno, a veces no es que sea falta de disciplina o que lo hiciste mal, es un exceso de lealtad y esto te confirma una y otra vez la herida que ya traes de fracaso, ¿no? Por eso es que, pues en su momento elegiste pues esconderte, ¿no? Yo veo como que te escondí. Me desconecto, no estoy, nadie me mire. Si nadie me mira, estoy a salvo. Sí, exacto, pero esa no es Ivette. O sea, esa no es Ivette y Ivette y Janet hemos manifestado un montón de cosas. Hace poquito me acuerdo cuando tenías esta inquietud de no, o sea, voy a regresar, amiga, voy a regresar a trabajar porque no la estoy armando. Y yo te dije, recuerdo que te dije, amiga, o sea, no es un fracaso. A veces también es importante como regresar un poco, sí, y volver a tomar aire, ¿no? Y volver solo no lo elijas, te dije, desde el miedo, desde la creencia de no puedo, no soy suficiente o lo voy a perder todo. O sea, no lo elijas desde una semilla de escasez, o sea, porque se vale. Y el mundo de la manifestación no es que siempre te van a salir bien las cosas. Implica mucha incomodidad este camino de la manifestación. Implica que tienes que ir identificando heridas y sanando un sistema familiar también, pero un linaje, más allá de sanar a tu sistema familiar, es sanar tu propio linaje, ¿no? Como tú, esas como ganchitos que todavía tienes a tu sistema familiar e irlos rompiendo. Eso es lo que realmente te va a llevar a vivir la vida de tus sueños. No anclarte y no decir, bueno, pues esta es la vida que me tocó y entonces aquí me voy a quedar, que muchos sí recurrimos a eso, ¿no? Y creo que estábamos hablando antes de empezar el episodio, es lo más cómodo. Eso ya lo sabemos hacer, regresar al Porque pasado. no tienes que hacer absolutamente nada. Exacto. Más que tirarte y llorar. Sí. El rol de víctima es lo más sencillo que existe para el ser humano, ¿no? Como ya todos sabemos ir a ese lugar, todos sabemos quedarnos ahí, todos sabemos que obtenemos también ciertos beneficios, ¿no? Que en otro episodio vamos a hablar de esto. Ok, y bueno, para nuestros oyentes o el público que en este momento nos está escuchando, o si lo estás escuchando este episodio grabado, te quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio. Es identificar una creencia heredada. O sea, si tú pudieras decir una creencia que tienes, que sabes que no es tuya, que la aprendiste, ¿cuál sería? No tengo dinero. No tengo dinero. Ok. Entonces, lo vamos a hacer a través de Ivette. Pregúntate, ¿esta creencia es mía o yo lo aprendí? ¿Respondo? Sí, puedes responder. No, lo aprendí. Lo aprendiste, ok. Ahora, crea una nueva experiencia expansiva de esa creencia aprendida. Una creencia expansiva. Sustitúyela por una creencia distinta. ¿Tengo lo que necesito? Tengo lo que necesito. Pudieras decir también, siempre tengo más dinero del que necesito. El dinero es fácil. Yo creo mi propio dinero. Yo soy creadora de mi propia riqueza. O sea, hay muchas maneras de expandirte
en ese sentido, ¿no? Y expandir también tu abundancia. Lo hiciste muy bien, amiga, lo hiciste muy bien. Pasé la prueba. Pasaste la prueba. Pero esto lo puedes hacer tú en casa, esto lo puedes hacer una vez que escuches este episodio. O sea, identifica tus creencias limitantes. Las creencias limitantes regularmente son heredadas. No es que tú de bebé naciste creyendo que eras pobre. No, alguien te dijo, eres pobre, no hay dinero. Es mejor ser pobre pero honrado, ¿no? Que eso lo escuchamos mucho en las familias. Sí. Más vale pobre pero honrado. Creo que lo dije ahí un poquito mal. Y bueno, no viniste a este mundo a repetir la historia, viniste a transformarla. Tu abundancia no traiciona absolutamente a nadie. O sea, no traiciona a tu sistema familiar, al contrario, lo honra, ¿no? Honras tu linaje. Cuando tú decides ser abundante, estás honrando también a las próximas generaciones, ¿no? Y estás ayudando a romper esos patrones. Entonces, pues gracias, Ivette, gracias por acompañarme en este episodio, gracias por compartir tu historia conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. Gracias por escuchar, gracias por escuchar Creando tu Universo. Si este episodio resonó contigo, comparte tu historia y déjame contarla. Y comparte este episodio con una mujer que tú creas que necesita escucharlo. Y recuerda, tu vida no tiene que cargar con los miedos de tu linaje. Nos escuchamos en el próximo episodio de Creando tu Universo. Gracias por estar aquí y gracias por evolucionar conmigo, amiga. Y gracias por evolucionar conmigo también todos aquellos que están escuchando este episodio. Muchas gracias. ¡Yay! ¡Salud! Ya terminamos. ¡Salud!